¿Quién fue el primer apóstol martirizado? ¿Quién fue el primer apóstol martirizado? Para aprender lo que acabamos de leer y para resolver la pregunta que acabamos de enunciar, en primer lugar, vamos a aprender la diferencia de dos grupos de personas dentro de la iglesia. La primera son los discípulos, que es el primer grupo, y el segundo son los apóstoles. En segundo lugar, también vamos a aprender cómo fue el desarrollo de la iglesia hasta llegar a este capítulo número 12. Y en tercer punto vamos a aprender cómo el grupo de los intocables no puede prescindir del sufrimiento. Iniciemos entonces con lo primero. El libro de Hechos, desde el capítulo 1 hasta el versículo 12, hace un acontecimiento de la iglesia de una manera muy interesante. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12, la iglesia primitiva tuvo grandes victorias. Por ejemplo, el capítulo del 1 al 12 habla cómo la iglesia, en primer lugar, estaba en Jerusalén esperando la llenura del Espíritu Santo. Y pasados los días, el Pentecostés apareció y apareció el poder del Espíritu Santo en la iglesia primitiva. Dice el libro de los Hechos que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Hablaron lenguas y hubo manifestación del Espíritu Santo. No solamente eso, sino que también se agregó a esto grandes acontecimientos. Se levantaron grandes predicadores como Pedro, que en su primer predicación tuvo una conversión de nuevos creyentes de más de 3,000 personas que fueron añadidas. También dice el libro de los Hechos, desde su capítulo 1 hasta el versículo 11, que muchos fueron añadidos a la iglesia primitiva. También dice el libro de los Hechos que se levantó un gran perseguidor de la iglesia llamado Saulo de Tarso, quien fue el cabecilla de la primer persecución de la iglesia primitiva, y hasta el mismo Saulo de Tarso fue convertido al evangelio. Es decir, la iglesia estaba viviendo desde el capítulo 1 hasta el versículo 11 temporadas muy buenas, acontecimientos, milagros, llenura del Espíritu Santo, el Pentecostés. Eso estaba rebosante del Espíritu Santo de Dios. Ahora bien, habiendo dicho esto, la iglesia llega a un punto de quiebre que es en el capítulo 12, en lo que vamos a aprender en esta hora. Y ahí aparece el primer acontecimiento, que es la muerte del primer apóstol. Para entrar entonces en esto, vamos a distinguir entonces cuál es la diferencia de los dos grupos que mencionamos. El primero es el grupo de los discípulos. ¿Qué significa discípulo y qué significa apóstol? Discípulo entonces es el primer grupo de los que vamos a mencionar y de los que vamos a aprender. Un discípulo es un estudiante. Un discípulo es un seguidor de Cristo. Un discípulo es un aprendiz. Ustedes conocen de que para aprender cualquier oficio, para aprender cualquier tipo de especialidad también, usted primero tiene que iniciar como un aprendiz. El que quiere aprender carpintería, primero tiene que llegar donde el carpintero
principal y dejarse guiar y enseñar por el que ya sabe manejar la carpintería. El que quiere aprender de automotriz tiene que dejarse guiar por el mecánico en planta y el primer paso es ser un aprendiz, ser un estudiante. El discípulo es un estudiante. Es un estudiante que está dispuesto a tomar nota. Es un estudiante que está dispuesto a escribir. Es un estudiante que está dispuesto a hacer preguntas. Un discípulo es un estudiante que todo el tiempo entiende su posición de estudiante y nunca deja de aprender. El discípulo es una categoría que el cristiano no pierde. Se mantiene en eso. Un cristiano con sabiduría, un cristiano hijo de Dios que entiende que un discípulo, que un seguidor de Cristo nunca deja esa posición. Porque en la vida uno nunca deja de aprender. ¿Quién de los que estamos acá puede levantar la mano y decir, yo ya lo sé todo? Y aunque usted pudiera llegarlo a decir que usted lo sabe todo, hay una frase que dice, el que cree saberlo todo, simplemente da conocimiento de que no sabe absolutamente nada. El discípulo entonces es un estudiante que sabe que todo el tiempo está aprendiendo de su maestro, que es Jesús. Este discipulado y esta estación para el cristiano tiene que ser un estilo de vida, tiene que ser una manera de pensamiento, tiene que ser una manera de vivir, de actuar. Es por eso que usted y yo nos sentamos semana a semana en este lugar y no nos sentamos como maestros, nos sentamos como discípulos del Señor, aprendiendo de lo que la palabra de Dios tiene en nuestras vidas. ¿Cuántos estamos aprendiendo en esta hora? Todos somos discípulos, todos somos seguidores de Cristo. Y esta persona que murió, que era apóstol, era un discípulo. ¿Y quién era este? Esta persona que estaba ahí era el seguidor, quien fue llamado por Dios. Él simplemente era un pescador. Abramos entonces la Biblia para ver quién era él. Mateo capítulo 4, versículo 21. Mateo capítulo 4, versículo 21. ¿Lo tenemos todos? Y pasando de ahí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, quien remendaba sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, ¿qué dice ahí? Le siguieron. Jacobo, quien murió, primero fue discípulo. Y después de ser discípulo, pasó a ser parte de ser apóstol. ¿Qué es un apóstol? Es esa frase rimbombante es ese título rimbombante que las personas ahora quieren ponerse. Apóstol. Apóstol simplemente significa ser enviado. Apóstol lo que significa es ser elegido para difundir el evangelio. Apóstol no es ese mercadeo que nos han querido vender de los que ahora se denominan apóstoles. Toda persona que ha sido enviada
tiene ese nombre de apostolado. Y todos los que estamos acá hemos sido enviados para anunciar el evangelio de Dios. Discípulo y apóstol. Ahora bien, dentro de los apóstoles, desde los fundadores de la iglesia, de los primeros enviados para anunciar el evangelio, usted conoce que el Señor reclutó a 12 personas. 12 personas que primero fueron discípulos y luego fueron apóstoles. Pedro, Santiago, Juan, Andrés, Natanael, Bartolomé, Santiago, Judas, Tadeo, Mateo y Felipe. Los 12 fueron discípulos llamados por Jesús. Los 12 fueron estudiantes que estuvieron aprendiendo del maestro. Y los 12 pasaron a ser los primeros enviados de la iglesia primitiva. El primer grupo de enviados, los apóstoles. Ahora, la iglesia primitiva inicia en el libro de los Hechos e inicia en Jerusalén. En Jerusalén, después de que Jesús había muerto, es que esta iglesia inicia. Y Jesús, antes de morir, les dijo: antes de salir, esperen la unción y el poder del Espíritu Santo en Jerusalén. Y hasta que llegó el poder del Espíritu Santo en Jerusalén, aquella iglesia entonces fue esparcida, utilizando a Saulo de Tarso para que toda la iglesia de aquel entonces fuera esparcida. Fueron esparcidos a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, ¿quién fue entonces el primer mártir, el primer apóstol? Ya que aprendimos quién es un discípulo, quién es un apóstol. Entonces, ¿quién fue el primero? ¿Cómo se llama el primer mártir? Pues el primer mártir, como lo acabamos de leer, se llama Jacobo. El primer mártir de la iglesia. El primer apóstol mártir de la iglesia. Ahora, usted y yo tenemos que saber que fue el primer apóstol martirizado. Pero no significa que fue el primer mártir de la iglesia. Jacobo fue el primer apóstol martirizado, pero no fue el primer mártir de la iglesia. Para este entonces ya venían muchas personas que ya habían muerto antes de él. Ya había muerto Jesús. Ya habían muerto todas las personas que habían sido perseguidas por Saulo de Tarso. Y ya había muerto un discípulo llamado y diácono de la iglesia, Esteban. Entonces, el primer apóstol mártir no fue el primer cristiano que murió, pero sí fue el primer apóstol que murió. ¿Y por qué es importante decir esto? Porque la iglesia primitiva para este entonces llevaba una buena racha. Tenía acontecimientos y tenía dificultades como Saulo de Tarso. Tenía dificultades como que los emperadores estaban persiguiendo a la iglesia y los judíos les odiaban. Pero todas estas dificultades habían sido sobrellevadas por la iglesia. Pero había un grupo de personas a los que parecían ser intocables. Eran las personas que eran las más cercanas a Dios.
las más cercanas a Jesús. Y estas personas parecía que eran intocables. Pero todo discípulo y todo apóstol y todo ser humano, no hay nadie intocable en esta tierra. Su palabra dice que todo ser humano que nace en esta tierra le es dado morir una vez. Es decir, usted y yo, tarde o temprano, vamos a morir. Es decir, usted y yo, no hay persona, no hay pastor, no hay discípulo, no hay apóstol, no hay hijo de Dios que no vaya a padecer sufrimiento o no vaya a padecer por la causa de Cristo. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Ahora, el punto de quiebre es el siguiente. La iglesia parecía que iba superando todos los obstáculos que les aparecían. El Espíritu Santo estaba con ellos. El Pentecostés había pasado. Es más, Saulo de Tarso, que era el mayor enemigo de la iglesia, el mismo Jesús se le había aparecido. Ya lo había doblegado el Espíritu. Y es más, ahora ya predicaba y anunciaba en Damasco las buenas nuevas de salvación. El más grande enemigo de la iglesia ya había sido vencido. Entonces probablemente la iglesia estaba en un momento de euforia, de éxtasis, en donde decía, ay, qué bien, todo nos va bien. Ah, qué bien, hemos pasado grandes problemas, hemos pasado grandes dificultades y hemos vencido. Pedro ya había salido de una cárcel, pero sucede un punto de quiebra. Hasta la fecha, habían muerto, habían martirizado personas dentro de la iglesia, pero todavía no habían tocado a los apóstoles. De los 12 apóstoles, ninguno había muerto. Entonces la iglesia tenía a sus líderes intocables. La muerte no había llegado. Roma no había podido matar a ninguno de ellos y no los había tocado. Pero es ahí donde viene el punto de quiebre. Recuerdo que en la pandemia habían personas que se asombraban y decían, ¿por qué murió tal pastor? Haciendo creer que un pastor es intocable. ¿Por qué murió tal pastor si ese pastor era un gran siervo de Dios? Y en la cuarentena y en la pandemia, Dios se llevó a muchos pastores. Y la gente todavía ignorantemente decían, ¿y por qué? Como haciendo creer que un pastor, un siervo de Dios, no puede ser tocado. La iglesia cree que porque sirve a Dios, porque es llamado, porque está enviada, no va a ser tocada por las dificultades de esta tierra. Pero la iglesia tiene que entender que las dificultades y los problemas y las situaciones no son eximibles para la iglesia. El Señor mismo anunció y dijo, tendréis tribulaciones y aflicciones en esta tierra, pero confiad, tened paz, porque yo he vencido a eso y al mundo. Ahora, ¿quién fue el que asesinó al primer mártir, al primer apóstol? Dice ahí entonces la Biblia que fue Herodes. A este se le conocía como Herodes Agripa. Y para que profundicemos más, Mateo capítulo 2, versículo 1. Abrámoslo juntos. Mateo capítulo 2, versículo 1. ¿Lo tenemos todos? Mateo capítulo 2, versículo 1 dice, y cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey, ¿quién? Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto y en el oriente y hemos venido a adorar.
Este Herodes Agripa que mató a Jacobo no era el mismo Herodes que estaba cuando Jesús nació. Herodes Agripa, quien mata al primer mártir, es nieto del Herodes que quería matar a Jesús. El Herodes que acabamos de leer en Mateo capítulo 2, versículo 1, es Herodes el Grande. Y es el abuelo de Herodes Agripa, quien mató al primer mártir, al primer apóstol. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? El haber matado al primer apóstol es una muestra de que Roma y los Herodes que existían eran acérrimos enemigos del evangelio. Y es una muestra de cómo el sistema y el mundo es enemigo de Jesús, de su evangelio, de sus discípulos y de sus apóstoles. Es una muestra para la iglesia para que aprendamos de que todos los Herodes fueron enemigos acérrimos a muerte de Jesús. Intentaron matarle. El mismo abuelo intentó matar a Jesús, pero no pudo, porque no era el tiempo de Jesús. Este Herodes Agripas también fue sobrino del Herodes que entrevistó a Jesús en Lucas capítulo 23. Entonces, el Herodes Agripa que mata al primer apóstol es nieto del que intentó matar a Jesús y es sobrino del que entrevistó a Jesús y lo mandó a llamar para escucharle. Podemos ahí ver una familia entera enemigas del evangelio. Una jerarquía de reyes de Roma enemigos del evangelio. ¿Y qué nos quiere decir todo eso? Los enemigos que tuvo la iglesia primitiva y los enemigos también que la iglesia de hoy en día tenemos. Hay una generación que viene que odia el evangelio, que detesta el mensaje de Cristo, que detesta lo que Jesús vino a hacer, que odia a muerte a sus discípulos, a sus enviados, a sus apóstoles, y odia a muerte a todo que es llamado hijo de Dios. Y eso es lo que nos enseña capítulo 12, versículo 1 de Hechos, que había una generación de odio, y es por eso que se concretizó lo que el abuelo no pudo hacer. Lo que no le pudieron hacer a Jesús, lo que el abuelo no pudo hacer a Jesús, el nieto vino a concretizar la muerte del apóstol, del enviado de Jesús. Ahora, este Herodes que mata al primer mártir, cuando mató a Jacob, el primer apóstol martirizado, se dio cuenta de que los judíos se alegraron y se regocijaron en la muerte del primer apóstol. Y cuando vio de que todos los judíos se alegraron, entonces no le bastó eso, sino que mandó a llamar también a Pedro y lo encarceló. Y lo que podemos ver ahí es cómo un político, cuando recibe los aplausos de la gente, cuando recibe la popularidad de la gente, está dispuesto hasta matar y hacer lo que sea por ir en contra del evangelio. Y lo que podemos aprender ahí es cómo los seres humanos y cómo los líderes políticos y religiosos que están en contra del evangelio de Dios no escatiman nada con tal de tener su popularidad. Y nos enseña
este Herodes Agripa de que manda a llamar a Pedro y lo encarcela. Pero, ¿cuál fue la muerte que le dio al primer apóstol martirizado? Dice ahí, como leímos, de que fue muerto a espada. ¿Y qué significa muerto a espada? Pues según la tradición, muerto a espada, lo que se cree es que le decapitaron. El primer mártir de la iglesia murió decapitado, es decir, le quitaron su cabeza. Es así como Jacobo murió. Ahora, la pregunta nos tenemos que hacer es la siguiente. Ahora, un apóstol, un enviado, un discípulo de Dios que murió, ¿y cuál es el mensaje de todo esto? Pues la Biblia está escrita para que usted y yo aprendamos de lo que ellos vivieron, para que usted y yo aprendamos de lo que esta gente vivió y que esta gente vivió algo que no nos exime a nosotros. Los discípulos de Dios pasaron por fuego, los discípulos de Dios pasaron por dificultades y los discípulos de Dios pasaron por situaciones adversas. Y es un mensaje para usted y para mí. ¿Cuántos somos discípulos del Señor? ¿Cuántos somos discípulos del Señor? Es un mensaje para que usted y yo en esta tarde aprendamos que si aquellas personas que fueron llamados, fueron enviados y murieron de esa manera, y que ellos tenían un estilo de vida, que ellos pensaban que iban a vivir de una manera, que ellos pensaban de que sus vidas iban a ser de una manera, pero sus vidas terminaron de otra manera. Ahora, quiero dibujarte 3 etapas de este mártir. 3 etapas de la vida de este mártir. En primer lugar, ¿quién era él? Sus inicios. En segundo lugar, ¿en quién se convirtió él? ¿Cuáles eran sus expectativas? Y en tercer lugar, ¿cómo fue que murió este mártir? Y eso es un reflejo de nuestras vidas. Abra su Biblia en Mateo capítulo 4, versículo 21. Mateo capítulo 4, versículo 21. ¿Lo tenemos? Desde el 19. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré, ¿qué dice ahí? Pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, ¿qué dice? Le siguieron. Y pasando de ahí vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes. ¿Y qué dice ahí? Y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Jacobo era una persona ordinaria, común, silvestre. Era un pescador que estaba ahí en el puerto de la Unión, que estaba ahí en el puerto de Cutuco, que estaba ahí en el puerto de la Libertad. Era una persona desconocida. Era un simple pescador. Era una persona que iba a pasar de lado. Pero cuando Jesús llega a la vida de Jacob, dice que Jesús llegó y al instante le dijo: sígueme. Ahora, cuando Jacobo pasó, era una persona ordinaria, pasó a la segunda etapa, que pasó a ser un discípulo de Dios. Así como usted y yo. Usted y yo éramos personas ordinarias. Éramos nadie, éramos don nadie. Éramos personas que veníamos del vulgo. Porque su palabra dice: lo peor del mundo escogió Dios para avergonzar a los que se creen mucho. Es decir, nosotros no éramos nadie.
éramos, al igual que este primer mártir, ordinarios. Hablábamos mal, hablábamos con la J y todavía hablamos con la J. Éramos personas sencillas, comunes, corrientes. Pero cuando Jesús llega a nuestras vidas, aquellas personas ordinarias tienen la oportunidad de acatar la voz de Dios, de que si acatan el llamado de Dios y dicen a dejar sus vidas, y dicen a dejar sus vidas ordinarias, y dejan sus redes y siguen a Jesús, dejamos de ser personas ordinarias y nos convertimos en discípulos del Señor. Y cuando nos convertimos en discípulos del Señor, ya no somos ordinarios, somos personas excepcionales que empezamos a vivir vidas diferentes siguiendo al Maestro. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. En la segunda etapa, entonces, ahora deja de ser ordinario, con metas ordinarias, y pasa ahora a ser discípulo de Dios. Y entonces ya ahora Jacobo, ya ahora andaba detrás de Jesús. Y qué mejor que usted y yo dediquemos nuestras vidas para andar detrás de Jesús. No para andar detrás de los hombres, no para andar detrás de cantantes, no para andar andar detrás de conciertos emocionales como el día de ayer, no para andar detrás de predicadores que nos elevan la emoción y nos hacen sentir bien, sino que andar detrás del único que murió por nosotros, que se llama Jesús de Nazaret. Él es el que nos dio vida y Él es el que murió por cada uno de nosotros. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Ahora, este pescador ya andaba detrás de Jesús, así como muchos de nosotros. ¿Cuántos andamos detrás de Jesús? Yo no creo que usted venga aquí por el pastor. Yo no creo que usted venga y tenga tantos años de estarse congregando en una iglesia porque usted está siguiendo a un hombre. Usted está aquí porque usted es discípulo, estudiante, seguidor y enviado de Jesús. Fue Jesús el que se le apareció a su vida. Fue Jesús el que lo llamó. Nadie de nosotros nos ha llamado un hombre. Quien se le apareció, quien llegó a nuestra playa, quien llegó y nos dijo, ven y sígueme, no ha sido un pastor, no ha sido un hombre, ha sido Jesús de Nazaret. ¿Cuántos afirman eso? Entonces, cuando llega Jesús, empezamos a ser discípulos de Él. Y todos ahora somos discípulos de Jesús. Jacobo ya era discípulo de Jesús. Entonces Jacobo, cuando empieza a seguir a Jesús, empieza a ser parte del grupo especial de Jesús. Jesús tenía un grupo especial. Había un montón de personas que lo seguían, pero Jesús tenía un grupo bien especial, que solo era conformado por 12 personas. Las multitudes seguían a Jesús, pero solo habían 12 personas que entraban y comían con Jesús. 12 personas que andaban con Jesús. 12 personas que iban a los montes a orar con Jesús. 12 personas que andaban, habitaban y vivían y convivían con Jesús. Discípulos. Personas que entraban a la intimidad con Jesús. Y eso es lo que el cristiano tiene. La oportunidad no solamente de pasar de una vida ordinaria, sino que llegar a ser discípulos del Señor. Llegar a ser personas que puedan compartir a la mesa con el Señor Jesús. Personas que puedan dejar entrar a sus corazones, dejar que Jesús habite en sus corazones y que permitan tener una comunión de intimidad con el Señor. No relaciones normales, sino que ser especial. Jacobo era una persona especial para Jesús. Así como muchos de nosotros somos personas especiales para Jesús. Pero Jacob no era una persona especial así nomás, sino que pertenecía a un grupo más íntimo de Jesús. Habían 12. Pero dentro de los 12 había un grupo que era más especial. Hay padres de familia en esta tarde. ¿Cuántos padres de familia han venido en esta tarde? Hay hijos que son especiales para usted. Pero hay hijos que son más especiales. Y no es que usted los ame más o los ame menos.
simplemente que usted tiene mejor relación, mejor comunicación, mejor intimidad. Usted puede hablar con ellos. Sabe que su hijo no lo va a criticar. Jacobo pertenecía a un grupo más especial que los 12. Ese era el grupo íntimo de Jesús. Era el grupo que Jesús venía y Jesús se iba a orar y solo lo llamaba a ellos. Dejaba fuera a Judas, y Judas, con las ofrendas que se robaba de la reunión, quería entrar y decía: déjenme entrar. Jesús le decía: no, esto no es para vos. Esto solo es para Jacobo, para Juan y para Pedro. ¿Cuántos quisiéramos pertenecer a esos grupos de intimidad especial con Jesús? Solo 3 de 12. Mire cómo se va reduciendo el cono. Hay discípulos, hay seguidores, hay multitudes que lo siguen, hay apóstoles que son del grupo de los 12 y hay íntimos apóstoles del grupo de los 3. Mateo capítulo 17, versículo 1, abrámoslo juntos. Mateo capítulo 17, versículo 1. ¿Lo tenemos todos? 6 días después, Jesús tomó a Pedro, ¿a quién? A Jacobo y a Juan, su hermano. ¿Y qué dice ahí? Y los llevó aparte a un monte alto. ¿Y qué dice? Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí, aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, aquí entre enramadas, una para ti y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz lo cubrió, y he aquí una voz que la nube decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oír. Y al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y les dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. El primer mártir no era una persona sencilla. Era una persona que pertenecía al grupo íntimo del Señor. Solo a este y a otros 2 más se les permitió ver la transfiguración de Jesús. Pudieron ver a Moisés, pudieron ver a Elías, y pudieron ver algo que Judas Tadeo no pudo ver, que Bartolomé no pudo ver, que Felipe no pudo ver, que Andrés ni Natanael pudieron ver. No pudieron ver lo que otros de sus compañeros no pudieron ver. Y ellos tuvieron el privilegio que no cualquiera puede tener. Y eso es la oportunidad que Jesús nos da a cada uno de nosotros, de poder ser parte de un grupo íntimo, de poder ser parte de un grupo especial, de poder ser parte de una persona, de un discípulo, de un enviado de Dios que ame a Jesús, que ame su relación con Jesús y que sea una persona verdaderamente seguidora del Señor. Marcos capítulo 5, leámoslo juntos, versículo 37. Marcos capítulo 5, versículo 37. Desde el 35. ¿Lo tenemos todo? Y mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino ¿quién? Pedro, Jacobo y Juan su hermano.
de Jacobo. Y vino a la casa principal de la sinagoga y vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, mas él, echándole fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. El primer mártir no era cualquier sencillo. Era una persona especial. Era una persona que solamente a ellos se les permitía ver ciertos milagros. ¿Sabía que dentro de la iglesia hay personas especiales para Dios? Visiones especiales, llamamientos especiales, unciones especiales, misiones especiales. Y esas son para esos discípulos que son y forman parte de esos grupos de intimidad con el Señor. Y puedo seguir mencionando más versículos de intimidad de este primer apóstol que murió. Pero lo que tenemos que aprender en esta hora es de que esta persona era llamada por Jesús, oraba, apartada con él, y aquella persona que era ordinaria, aquella persona que ahora pasó de ser un pescador, ahora era un discípulo del Señor, pero ahora también era un apóstol del Señor. Ahora, este apóstol no era todo bueno, porque el lado bueno es su intimidad y su relación con Jesús, como muchos de nosotros. Muchos de nosotros tenemos lados buenos o lados íntimos con el Señor, pero también tenemos ambiciones, también tenemos situaciones en nuestros corazones, también tenemos que andamos buscando y andamos haciendo preguntas que no nos competen. Y este primer mártir también era atrevido, era metido, era ambicioso y también andaba buscando puestos y lugares que no le pertenecían. Así como muchos discípulos, así como muchos seguidores que muchas veces estamos dentro de la iglesia y no hemos entendido que no se trata de nosotros, que el servicio no se trata para nosotros, que la iglesia no se trata para nosotros, sino que todo se trata de quien murió por nosotros. Se trata de Jesús, quien murió por cada uno de los seres humanos. La alabanza, la adoración, el servicio, todo se trata de Él, por Él y para Él, por quien fueron creados todas las cosas, dominios y potestades, fue creado para Él. El discípulo del Señor tiene que entender que Él fue quien murió, Él fue quien dio su sangre, fue Él quien dio su vida, y por Él es que usted y yo estamos en este lugar. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Marcos capítulo 10, versículo 35. Marcos capítulo 10, versículo 35. ¿Lo tenemos todos? Marcos capítulo 10, versículo 35 dice: entonces, ¿quién dice ahí? Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Qué le parece esa petición de Jacob? En primer lugar, se acercan donde Jesús y llegan a pedirle lo que sus corazones querían. Jesús, queremos pedirte según nuestro antojo. Jesús, queremos pedirte lo que mi corazón quiere. Jesús, quiero que tú seas como un mago. Jesús, quiero que tú seas como Aladino, froto la lámpara y que tú me des lo que se me antoja.
Quiero un carro, quiero una casa, quiero hijos bonitos, quiero una familia estable. Y todo lo quiero para tomarme fotos en el Facebook, en el Instagram y hacer videos de TikTok con mis hijos. Para vanagloriarme de lo que tú has hecho en mi vida. Para echarme la gloria. Pero no solamente eso. Quiero algo, Señor. Que cuando tú vayas y estés en tu trono y cuando se te vaya a dar todo a ti, queremos que nos asegures los puestos. El de Jacobo y el de Juan. O sea, queremos andar a la par del presidente. Si podés tener un puesto de diputado, un curul de esos de $4,000, asegurámonoslo para mí. Si podés asegurarnos un puesto dentro de la iglesia, que sean de esos donde más les aplauden y donde más les pagan, aseguremos un puesto. Si podemos asegurar un puesto en tu gloria, si podemos poner uno a la derecha y otro a la izquierda, danos eso. Porque lo que andamos buscando son aplausos. Porque lo que andamos buscando es mi gloria y no tu gloria. Jesús contesta de la siguiente manera: no sabéis lo que estás pidiendo. Hay muchos discípulos, hay muchos seguidores, hay muchos enviados que pedimos y no sabemos ni lo que estamos pidiendo. Estamos pidiendo en base a nuestras ambiciones, estamos pidiendo en base a nuestro yo y no sabemos de que usted y yo, Jesús no es nuestro sirviente, el Espíritu Santo no es nuestro sirviente, usted y yo somos los sirvientes, los siervos de Dios. Él es el que dice dónde, a quién iremos y dónde iremos y a quién y a dónde iremos. Él es el que dicta las órdenes de nuestra vida y Él es el que nos dirige. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Ahora, este primer mártir, primero era un pescador ordinario, segundo pasó a ser un discípulo del Señor como usted y yo, luego fue a ser un enviado, un íntimo del Señor. Luego en ese trayecto aprendió como todo estudiante. ¿Cuántos estamos aprendiendo en esta tarde? Como todo estudiante, esta tarde usted y yo estamos aprendiendo cómo el primer mártir vivió, sufrió y vivió por Cristo. El primer apóstol mártir. Ahora, ese es un mensaje para que Jesús mismo se los anticipó a ellos. Cuando Jesús le dijo, no sabéis lo que pedís. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo lo que en Lucas capítulo 14 les dijo. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Para ser discípulo del Señor, cuando Jesús se le apareció en la playa a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, Jesús vino y les dijo, síganme. Y usted pudo leer lo que leímos en Mateo capítulo 4, que fue lo siguiente. Al instante ellos dejaron sus redes, al instante ellos dejaron su trabajo, al instante ellos dejaron su seguridad, al instante ellos dejaron su manera de vivir. No solamente dejaron su seguridad, sino que dejaron a su padre. Y ellos entendieron que quien los estaba llamando no era un político, no era un pastor, no era un hombre, era Jesús de Nazaret, que había llegado a su playa y había llegado a su vida. Y ellos al instante dejaron todo lo que poseían y siguieron al verdadero maestro de maestros, a Jesús el Señor. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Estos mismos, cuando llegaron y que les tocó su turno, pudieron haber recordado lo que Jesús les dijo. Jesús mismo se los había anticipado. He aquí, la hora viene y ha venido para que seráis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas yo no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Y estas cosas, dice Juan capítulo 16, versículo 33, los he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad,
porque yo he vencido al mundo. ¿Cuántos saben que Jesús ha vencido al mundo? Jesús les anticipó que iban a tener aflicción. En otras palabras, Jesús les dijo: muchos de ustedes van a morir. Muchos de ustedes van a beber de esta copa de sufrimiento. Muchos de ustedes van a pasar por valle de sombra y de muerte. Pero no se preocupen, no se aflijan, porque así como yo he vencido, también ustedes son vencedores. ¿Cuántos saben que somos vencedores en Cristo Jesús? Así como yo he vencido, también ustedes van a vencer. Pero les dijo: para que en mí tengáis paz. Ahora, lo que nos enseña Jacob, el primer mártir, el primer apóstol mártir, es lo siguiente: que pasó de una vida ordinaria a una vida extraordinaria. Dejó todo lo que poseía y siguió a Jesús. Lo que nos enseña es que muchos de los que estamos acá tenemos una idealización de nuestras vidas, así como Jacobo. Él pensó que iba a ser probablemente empresario ahí en el puerto de la Libertad, o él pensó que iba a ser una persona desconocida. Él tenía sus planes, sus ideas, sus maneras de vivir, así como muchos de nosotros tenemos una línea, una manera de la que hemos pensado. Y nada de eso se parece al plan y al propósito que Jesús tenía para la vida de Jacob. Y nada de eso se parece al resultado. Jacobo probablemente pensó que él iba a terminar sus vidas con su padre, Zebedeo, ahí en el puerto de la Libertad. Probablemente él pensó que su vida iba a ser una vida normal, pero no fue así. Y él tenía una idea de su vida, así como muchos de nosotros tenemos una idea de nuestras vidas. Proyectamos nuestras vidas, decimos: vamos a hacer esto, vamos a lograr esto otro y vamos a hacer esto otro. Pero Jesús nos muestra que cuando Él llama, que cuando Él se aparece en las vidas de los discípulos que pasan a ser ordinarios, Él es el que dicta el final de nuestras vidas. Él es el que dice cómo vamos a terminar, a dónde vamos a terminar. Y lo importante fue lo siguiente: que cuando Jacob, el primer mártir, apóstol mártir, murió, no se escucha que renunció al evangelio. Es más, se dice, según la tradición, que muchos fueron impactados porque este primer apóstol no renunció a su evangelio, no renunció a lo que él había creído, y terminó muerto, decapitado. Y eso lo que nos enseña es cómo la vida de un cristiano lleva altos, lleva errores, lleva esto y lleva lo otro, lleva aflicciones. Pero el primer mártir nos enseña de que a pesar de todo esto, Jesús es el que tiene el control de nuestras vidas. Él es el que guía nuestras vidas. Y lo único que usted y yo tenemos que hacer es confiar, tener paz, creer y poner en las manos de Dios nuestro destino y nuestra vida. Vamos a darle una ofrenda de